Mira, quiero que entiendas algo. Tenés que dejar de andar pidiendo healing cuando ya estás muerto. No puedo curarte la ulti de Drogos. Sabes bien que eso te mata al instante. Tú no quieres curarme. Es lo único que escucho. Yo estaba tratando de curarte. Pero si te quedas estuneado y un Bomb King te implanta quirúrgicamente 6 cargas explosivas en toda la cara, no hay mucho que yo pueda hacer. No vale la pena discutir con él, y menos en su estado actual. Ya sé, eso es lo que me divierte. Pero ya en serio, Rukus, tenés que empezar a pensar en tu equipo. A ver, yo conozco a mi equipo. En mi equipo hay 5 personas. El niño demonio, Víctor, la chica Víctor, el pinche furro y el goblin suicida. ¡Cómo lo detesto! ¡Hey! Yo también estaba ahí. Dije personas. ¡Ay, mira! Un insecto. ¡Ay! ¡Ay, mira! Un insecto. ¡Ay! Buenas, así que yo soy Skeleton Kid, esto es Skeleton Kid Gameplay y esto es teoría sobre paladins, campeones del reino. La única serie de YouTube que encontró un gatito en un mapa del reino. O bueno, puede que lo hayan encontrado otros, pero mirad en un parche. Y de esto mismo quería hablar. Hace tiempo empecé a revisar los mapas de Paladins para ver si sacaba algo de lore. Hace tiempo revisé Splitstone Quarry, o sea el mapa de Rukus, y en el video donde lo hice dije que los goblins trabajaban en este lugar y todos tenían trajes como Volk, porque son herramientas y Volk es el único entre ellos que tiene un cristal. Y el lore revela que esto es verdad. Algo importante que vi es que los goblins tienen una mente tan rara que además de morirse todo el tiempo en distintos accidentes en su propio trabajo, una y otra vez, a los goblins la verdad no le importa morir, y esto podría explicar el comportamiento de Rukus. Pero tal vez hay algo más detrás de todo esto, una conspiración en contra de los goblins, porque según yo, el magistrado emborracha a los goblins para mantenerlos sumisos y torpes, y asimismo costando cientos de vidas. Así que tomen sus trajes de mineros y sus piedras de la mente porque hoy les mostraré la teoría de los goblin borrachos. Quería decir que esta es una de las teorías más retorcidas que tuve hasta ahora, y la verdad no la veo posible como parte del lore real, pero encontré demasiadas pruebas. Y la verdad es que cuanto más buscaba, más me convencía de esto, y la verdad es una teoría muy sólida. Así que de ustedes dependen si creen en esto o no. Como sea, empecemos por lo simple. Estamos hablando de la raza de los goblins. Así que, ¿qué son los goblins? Los goblins son criaturas mitológicas. En la literatura se los conocen porque viven de la guerra. Odian a los humanos y a los elfos. Son criaturas pequeñas e inteligentes que atacan sirviéndose de su propio ingenio. Y vemos que Rukus es exactamente esto. Él se sirvió de su propio ingenio para convertir una herramienta como un traje de excavación en un arma. Ahora, el tema de la guerra es algo importante, porque los goblins trataron de invadir el reino. No una, sino 2 veces a lo largo de la historia conocida. El lore de los campeones habla de algo llamado los azotes. En la línea de tiempo vimos dónde se podían estar ubicando, pero no sabemos exactamente qué son. Sabemos que eran unas guerras enormes en el reino, pero ¿por qué? Según pienso, ambos fueron invasiones de goblins al reino, invasiones tan grandes que originaron la unión de guerreros conocida como los primeros paladines. Estas criaturas que duermen con ositos y comen insectos son la raza más peligrosa del reino, tanto como para tener que reunir un grupo de vengadores para detenerlos. Pero, ¿cómo sé que esto es así? El lore de Inara dice que el primer azote fue una invasión de duendes, así que sabemos que... ya está. La primera fue una invasión de duendes. El lore de Xenos solo nos dice que existió un segundo azote, pero el lore de Grover dice que estuvo despierto hace unas pocas décadas para ayudar a terminar con el azote de los duendes. O sea, esto es la última vez que estuvo él despierto, y podemos saber que no habla del primer azote, porque hubo uno después de esto y tuvo que interferir en el segundo sí o sí. En otras palabras, Grover revela que el segundo azote también fue una invasión de goblins. Pero ahora,
¿Qué sabemos de la historia de los Goblin y la naturaleza de ellos? ¿Qué es lo que vemos en el reino? Goblins trabajando en una mina. Una raza invasora trabajando tranquilamente en el lugar donde trataron de invadir. ¿Y saben qué es lo peor? Esto es común. Esto pasa en el mundo real. En la historia, muchos intentos de colonización o invasiones resultaron en inmigrantes invasores en la tierra que trataron de invadir, aunque no lo hayan logrado. Estos goblins son el resultado de la guerra, tratando de vivir a pesar de la guerra y de los hechos que tuvieron sus antepasados. Pero algo cambió en mí cuando vi el segundo mapa de Rukus. Foreman Rise es la vivienda de los goblins. Muestra sus habitaciones y una capilla central donde beben, comen, bailan y tocan música. Este es un lugar normal, hasta que te das cuenta de varios problemas que hay en este lugar. El hogar de los goblins está hecho de una forma muy precaria, con madera, tabla y no mucho más. Las casas rotas por el tiempo o mal construidas nunca fueron arregladas, y los goblins tienen harapos en vez de ropa normal. Inclusive solamente comen insectos. En otras palabras, esta es una raza muy pobre, sin recursos, lo que se vuelve más sospechoso cuando ves en qué trabajan. Porque literalmente los goblins minan oro, y no tienen poco oro. Todas las paredes de la mina y de su hogar están rebalsando de oro. Entonces, ¿cómo es que una raza que tiene algo tan valioso como el oro es tan pobre? Y todo tuvo sentido cuando vi qué comían. Insectos y cerveza. Pero no alguna clase especial de insecto. Estos insectos aparecen en el piso de casi cualquier mapa del reino. Los goblins comen el tipo más común de insecto que existen. No tienen comida. No tienen nada más que comer. Así que tienen que agarrar los insectos que encuentran. Llega a ese punto su pobreza. Pero lo que pienso ahora es que el magistrado les creó un bloqueo económico. Tienen mucho oro, pero no dejan que compren nada con el oro que sacan. En vez de eso, el magistrado los provee con cosas que necesitan. Trajes mecánicos hechos por los ingenieros del magistrado. Barik hizo los trajes y el magistrado se los dio a ellos. Herramientas y planos ya hechos, peluches hechos en serie, ya que todos se ven iguales. Pero hay algo que les falta: comida. Sí, el magistrado puede proveerlos de lo que quieran, pero no les da comida. Y pensé, tal vez la raza de los goblins solo se alimenta de insectos, pero no es así. La raza de los goblins se alimenta de lo que sea, pueden comer casi lo que sea, desde carne podrida hasta queso y pan. Queso y pan, algo que el magistrado tiene y le da a sus tropas. ¿Por qué no darle algo a una raza que trabaja para él? Tal vez simplemente no le importa, porque aunque sean pobres ellos pueden conseguir insectos y pueden vivir de eso. Pero hay algo en serio importante que los goblins no pueden conseguir, y es el pie de toda esta teoría: el agua. No hay agua en este lugar. No hay tuberías, no hay lagos, no hay nada de donde puedan tomar. El agua es necesaria para cualquier pueblo, y en Paladins esto se representa bien. En los lugares que no están cerca de cuerpos de agua, hay pozos de agua para proveer a su gente de esto. Pero hay algo que me dio curiosidad. Revisé ambos mapas de Rukus y no había señales de agua, y pensé, ¿hay algún lugar que tenga este mismo problema? Así que fui a Brickmarsh, el mapa de Pip, que estuve pensando hace tiempo, que el pantano luminoso está contaminado. El tener una raza entera haciendo alquimia crea desechos. Estos desechos son lanzados al agua, creando agua tóxica, ricas para las plantas de este lugar, como se ve que usan el mismo agua del pantano para regar las plantas, pero tóxica para los humanos, o en este caso para los volpinos. Es más, saca vapores tóxicos este río. No se llama pantano luminoso porque esté bien verde y bonito, se llama así porque está contaminado. Una explicación rápida: la alquimia es básicamente química, pero busca el poder utilizar los componentes químicos de cualquier sustancia ya creada para crear otras cosas. Esto se logra por distintos procesos químicos, pero esto genera desechos químicos que, según creo, van a parar al lago.
Por ejemplo, si tomas una fruta de la cosecha, sabes que esta fruta tiene 17 componentes químicos, pero por procesos logras quitar 7 componentes que necesitas para alguna poción. Aún quedan 10 componentes químicos aparte, mezclados de tal forma que ya tal vez no pueda ser consumida la fruta, o sea, venenoso o lo que sea, así que ese resto tiene que ser desechado. Luego de generaciones de vulpinos haciendo esto una y otra vez durante tanto tiempo, convirtió el agua del pantano luminoso en lo que es hoy. Y entre todo esto me di cuenta de dos cosas muy importantes en este mismo mapa. Una era que en el centro de la ciudad, a pesar de que toda el agua de este lugar esté contaminada, tenían una pequeña fuente de agua cristalina y potable, sin contaminar. Pero ¿cómo llegó esto acá? Y me di cuenta en el segundo detalle. Este maldito pescado. El tema es que este pescado es importante, porque piénselo, si los habitantes saben bien que el agua de este lago está contaminada y no la toman porque toman de esta fuente, ¿por qué comerían algo que salió de este lago? No lo hacen. Tanto estos pescados como el agua no son de aquí. Fueron traídos a este poblado gracias al magistrado. Hay pruebas que dan conexiones mercantiles entre todo el reino. Las especies de Snowfall Junction, las pociones y miel de Brickmarsh, los pescados de Fish Market, todos se pueden encontrar en un solo lugar. Trade District, un mercado de intercambio hecho y en el dominio del magistrado Karn. Karn deja que el reino se provea de la mercancía de otras partes del mismo. Y como vemos, por esto hasta logró que llegue agua potable hasta la mano de los vulpinos. Pero ahora, ¿qué pasa con los goblins? Bueno, no es tanto la falta de agua lo que me impresiona, sino lo que sí les dieron. Cerveza, una bebida alcohólica de algún tipo, que se ve en Foreman Rise. Esto emborracha a los goblins. Y no es porque lo elijan, esto es porque es la única cosa que tienen para tomar. Literalmente el magistrado, en vez de darle agua potable como a los vulpinos, está obligándolos a emborracharse o morir de sed. Y lo peor es que también los empuja a emborracharse y morir, siendo alcohol lo único que pueden tomar ellos antes de ir a trabajar. Van a trabajar ebrios. Y vean qué es lo que pasó. Y lo peor es que por su propio estado terminan riéndose de lo que está pasando, de la muerte de sus mismos compañeros. Pero cuando termina el efecto de esta bebida, cuando se dan cuenta de que qué es lo que pasó, ellos muestran respeto y remordimiento. Pero ahora, ¿por qué haría el magistrado alguien que tiene que cuidar todo el reino o algo así? ¿Hay alguna explicación para un plan tan macabro contra una raza que trabaja para él? Bueno, la respuesta es que sí. Porque los goblins, como ya dije, son una de las razas más peligrosas del reino. Invadieron el reino 2 veces, causaron guerras enormes y son algo que no puede tomarse a la ligera. Odian a los humanos y a los elfos. En cualquier momento pueden tratar de atacar de nuevo. Por esto, el magistrado decidió hacer todo este plan. Para mantenerlos dóciles, se les da solo lo necesario para mantenerlos entretenidos, ocupados para que no armen una nueva guerra. El hacer esto a los goblins deja seguros al resto del reino. Y para que vean que esto es cierto, un último ejemplo. El bloqueo fue más de lo que creen. Solo cierta tecnología llegó a los goblins. Porque como pueden notar, tanto sus elevadores como sus trajes funcionan de la misma forma, solamente con poleas. Pero cuando llegó la revolución industrial al reino, cuando se crearon los cristales, no se les dio ningún cristal. Se ve a Varric poniendo un cristal en un traje, pero nunca llegó a la tierra de los goblins este traje. El magistrado lo detuvo. El magistrado le negó los cristales a los goblins desde un principio, por saber que eran una amenaza. Y tiene razón, porque ¿qué fue lo primero que hizo el único goblin que conocemos que consiguió un solo cristal?
arma de guerra. Así que esto es todo. La teoría de los goblins borrachos. Lo que una vez comenzó como una simple curiosidad de ver qué comen los goblins se convirtió en una conspiración enorme. La verdad no creo que pueda ser tomada en cuenta, pero todo encaja demasiado bien. Como sea, digan qué les pareció, qué piensan, dejen un like, un dislike, díganme qué teoría quieren escuchar la próxima vez. Un análisis de la historia de Sin, el morbo de Lian o la razón por la que Lex ayudó a Pip en su teaser. Gracias a los del canal de Paladins Doblaje Latam por dar sus voces para la intro de este video. Y nada, nos vemos en la próxima.